Listo. Excelente. Bueno, nuevamente, buenos días con todos. Bienvenidos a esta sesión. Gracias por compartir su tiempo hoy con nosotros. Como nos comentaba Eric, el día de hoy queríamos compartir con ustedes algunas funcionalidades claves que han sido liberadas en Tableau desde la versión 10.0 en adelante. En particular, nos enfocaremos en las versiones 10.0, 10.1 y 10.2 de Tableau. La versión 10.0 fue una de nuestros releases más grandes, donde un sinnúmero de funcionalidades fueron liberadas. De hecho, entre las versiones 10.0 y 10.2 hay literalmente cientos de funcionalidades nuevas que ustedes pueden utilizar. El día de hoy no tendremos el tiempo de cubrir todas, pero cubriremos algunas que creemos que son claves, basados en casos de uso comunes que vemos entre ustedes. Y además les enseñaremos algunos recursos donde ustedes pueden ver otras funcionalidades que están disponibles y funcionalidades que están por venir en Tableau. Si ustedes tienen cualquier duda durante esta sesión, pueden irlas escribiendo en el chat en Webex. Al final de la sesión dejaremos unos cuantos minutos para irlas respondiendo y asegurarnos que todas estén, que ustedes se lleven todo el conocimiento posible. Y si necesitan, después podemos programar otra sesión extra con Eric. Entonces, con eso, empecemos de una vez. Lo que deberían poder ver en pantalla ahora es la pantalla de inicio de Tableau Desktop. Esta es la versión 10.2, sin embargo, las funcionalidades que veremos están disponibles, algunas están disponibles desde la versión 10.0. Y vamos a empezar, como regularmente empezamos al hacer un análisis, conectándonos a una fuente de datos. En este caso, por ejemplo, vamos a asumir que es una fuente de datos relacional como SQL Server. Este SQL Server ahora mismo está corriendo está corriendo localmente en mi computadora, por tanto, vamos a, bueno, aseguremos de que esté corriendo en mi computadora. Entonces, una vez que está corriendo, como siempre, podemos buscar cuál es la base de datos a la que queremos. Déjeme, parece que alguien se llevó mi pantalla, déjeme intento de nuevo. Ok, como les mencionaba, una vez que seleccionamos la conexión, podemos buscar nuestra base de datos. En este caso vamos a usar una base de datos como supertienda y vamos a ver las tablas que tenemos disponibles. Vamos a arrastrar, por ejemplo, compras de izquierda a derecha y vamos viendo la información transaccional que se va refrescando en nuestra base de datos. Esto en realidad es lo que venimos haciendo hasta ahora todo el tiempo al utilizar Tableau, incluso desde las versiones anteriores a 10.0. Sin embargo, un requerimiento común y algo que ha sido pedido mucho por muchos clientes en todo el mundo es que a veces no toda la información se encuentra en una sola base de datos. Aquí, por ejemplo, tengo información transaccional, pero quizás yo tengo información respecto a las cuotas de mis vendedores en otra base de datos totalmente independiente. En el pasado nosotros podíamos haber usado algo como Blend, pero ahora noten que tenemos la opción de añadir una nueva conexión. Lo que esto nos permite es añadir una conexión a otra base de datos dentro de esta misma fuente de datos. Por ejemplo, vamos a suponer que nuestras cuotas, puesto que varían todo el tiempo, están en un archivo de Excel. Vamos a buscar nuestro archivo de Excel. Y al hacer esto, noten que en la parte izquierda ahora tenemos dos conexiones, una a SQL Server y una a Excel. En particular, puesto que asignamos cuotas por persona, lo tenemos en nuestra hoja de personas y podemos empezar a crear joins de cualquiera de estos tipos, left join, right join, inner join, full join, todo como si estuviéramos trabajando con la misma fuente de datos. Noten que en efecto, ahora, además de tener la información de transacciones que está identificado por el color azul, tenemos también la información de cuotas que está identificado por el color naranja. Esto lo que significa es que podemos ahora combinar diferentes fuentes de datos
en una sola conexión. Y si vamos a una hoja de trabajo, noten que ahora tenemos toda la información en una sola conexión, diferente a lo que sucedía con un blend. Ahora, quizás se estén preguntando si ya antes podía ya usar un blend, ¿por qué ahora quisiera utilizar una conexión de cross database joins o de diferentes fuentes de datos? Lo que sucede es, puesto que ambas conexiones ahora son parte de una sola fuente de datos, nosotros podemos utilizar expresiones como expresiones de LOD. Por ejemplo, noten que si nosotros arrastramos el nombre de nuestros gerentes, podemos ver sus diferentes ventas. Esto sucede normalmente. Pero nosotros, si regresamos por un minuto a nuestra fuente de datos, podemos ver que las cuotas no se asignan por cada transacción, se asignan por cada gerente regional. Por tanto, si nosotros sumamos cada una de estas filas, el número al que llegaríamos es muchísimo más alto que el que en realidad nosotros necesitamos ver. Es así que podemos para esto utilizar una expresión LOD. Por ejemplo, vamos a llamarla cuota LOD, en donde podemos decir que por cada uno de nuestros gerentes regionales, queremos ver únicamente una cuota, de tal forma que nosotros no dupliquemos los resultados conforme vamos agregándolos. Al hacer esto, podemos arrastrar nuestra cuota y podemos ver exactamente qué es lo que está pasando. Ahora, al ver cuotas, por ejemplo, o al tratar de medir metas, una forma clave, quizá ustedes ya lo saben, es utilizar un gráfico de balas. Vamos a modificarlo de esa forma. Y vamos a asegurarnos que la cuota sea lo que está en nuestras barras. Entonces podemos ver que hay lugares donde ya hemos llegado a nuestra cuota. Por ejemplo, Augusto, por ejemplo, Eva ya llegó, pero Augusto todavía no está en el punto donde necesitamos. Y claro, nosotros podemos usar estos cálculos externos en nuevos cálculos. Por ejemplo, quizás queremos ver cuál es el porcentaje que hemos cubierto de la cuota, donde simplemente podemos dividir nuestra suma de ventas para nuestra cuota por persona. Si le asignamos un porcentaje, ahora podemos ver exactamente en qué lugar estamos dentro respecto de nuestras ventas actuales contra nuestra cuota. Crear conexiones a través de diferentes fuentes de datos lo que nos permite es tener toda la información en una sola fuente de datos, de tal forma que estamos consolidando la información. Esta información ahora, puesto que está en una sola fuente de datos, nos permite hacer cualquier tipo de funcionalidad que podemos hacer o que podíamos hacer antes y que a veces eran limitaciones con un blend. En este caso, por ejemplo, usar LODs para calcular la cuota. Pero ya que estamos hablando de cuotas, quizás una forma clásica de ver si ya hemos llegado a nuestras metas o no es utilizando KPIs. Y para usar KPIs, una forma en la que podemos ver los KPIs visualmente es utilizando colores. Por tanto, antes, si nosotros queríamos crear una tabla de KPIs basadas en colores o un scorecard, podíamos utilizar una técnica que solíamos llamar ejes falsos, en donde teníamos diferentes ejes por cada una de nuestras métricas. Por ejemplo, si nosotros queríamos ver cada una de nuestras métricas por nuestras regiones, por ejemplo, cantidad, por ejemplo, ganancia, por ejemplo, ventas, y quizás queremos ver el porcentaje de cuota, podríamos haber creado un diferente eje para cada una de estas métricas. Otra forma de haberlo hecho es quizás utilizar una de nuestras métricas para darle color. Por ejemplo, quizás el porcentaje de cuota en color. Pero si notan, ahora todas nuestras métricas están representadas por el mismo color de porcentaje de cuota.
no tenemos diferentes colores para cada una de nuestras métricas. Es por eso que ahora lo que podemos hacer es utilizar valores de medida en color y podemos asignar una leyenda separada para cada una de nuestras métricas o medidas. Noten ahora que nosotros tenemos 4 diferentes colores para seleccionar. Así que podemos, por ejemplo, indicar que el porcentaje de cuota lo podemos ver quizás de un color verde. Quizás la cantidad la podemos ver, por ejemplo, de un color naranja. Puesto que las ganancias pueden ser positivas o negativas, podemos utilizar un color divergente, donde vamos desde algo negativo hasta algo positivo. Y ventas, quizás lo podemos representar similar a cuota con un color verde. Ahora que tenemos esta representación, quizás algo diferente en lo que lo podemos ver es representándolo con cuadrados en algo similar a esto, donde tenemos colores representando nuestras, por ejemplo, cuotas y ventas, cantidades y las ganancias, por ejemplo, ganancias que van desde valores bajos quizás como 282,000 hasta altos como 1,000,000. Una pregunta común que solemos tener aquí es, bueno, aquí en realidad yo quisiera ver únicamente en rojo si es que están bajo a cero. ¿Cómo puedo hacer ese tipo de lógica? En colores también podemos establecer este tipo de intervalos. Por ejemplo, si vamos avanzado, podemos indicar que el centro de este rango de colores sea 0. De tal forma que todo lo que está a la izquierda sea negativo y todo lo que está a la derecha sea positivo. Y ahora si tuviéramos alguna de nuestras regiones con números negativos, los podríamos ver rápidamente. La flexibilidad que nos da cada una de estas leyendas separadas es similar a la que nosotros teníamos al crear diferentes KPIs en una tabla similar a un scorecard. Y así es como, utilizando valores de medidas separados, o leyendas separadas por cada medida, podemos crear scorecards o tablas de KPIs. Algo que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo en Tableau es poder representar mapas con nuestra información. Por ejemplo, si tenemos campos comunes, como campos geográficos comunes como país, estado o ciudad, basta con arrastrarlos dentro de nuestra visualización y podemos empezar a ver cómo esta información está distribuida. Por ejemplo, quizás queremos identificar las regiones de cada uno de nuestros países. Podemos ver aquí que tenemos diferentes regiones en donde opera nuestra empresa. Si bien esto es útil, hay veces que necesitamos crear regiones conforme hacemos nuestro análisis. En el pasado, normalmente lo que teníamos que hacer era crear estas regiones en nuestros datos. Pero ahora, por ejemplo, vamos a analizar qué sucede si nosotros necesitamos hacer regiones rápidamente conforme estamos haciendo nuestro análisis. Vamos a enfocarnos para este ejemplo en México. En México, si nosotros bajamos a un nivel de estado, podemos ver que tenemos diferentes estados en los que tenemos presencia. Pero en realidad nosotros no queremos mirar por color esta región, pues la región que tenemos predeterminada es para toda Latinoamérica. Lo que necesitamos hacer es dividir nuestro territorio en 3 diferentes regiones dentro de México: el centro, el norte y el sur. Lo que podemos hacer ahora desde la versión 10 de Tableau es seleccionar los territorios que nos interesan. Por ejemplo, vamos a iniciar en el centro del país y vamos a crear un grupo basado en estado y país.
A este grupo le podemos agregar otros miembros, por ejemplo, ahora el sur. Y quizás podemos hacer lo mismo con el norte. Noten que ahora nosotros tenemos tres diferentes regiones. A estas tres diferentes regiones les podemos dar nombres. De hecho, vamos a asegurarnos que seleccionamos todos para tener todos los estados de México cubiertos en nuestros grupos. A estas regiones ahora les podemos dar el nombre de norte, México Norte, México Centro, y México Sur. Pero en realidad donde viene el potencial de esto es que ahora ya no necesitamos ver la información para cada uno de nuestros estados. ¿Qué pasa si yo solo quiero ver las ventas de uno de mis estados? De una de mis regiones, no de cada uno de mis estados. Basta con eliminar estado de nuestra visualización y noten que nuestras regiones automáticamente ahora han creado su propio grupo. Se tratan como si fueran miembros independientes dentro de nuestros datos. Y esto lo que nos permite es ir creando agrupaciones conforme necesitamos dentro de un mapa, simplemente basados en ubicaciones geográficas que ya teníamos antes, sin necesidad de modificar nuestros datos. Esto es algo que llamamos territorios personalizados. Pero ya que estamos hablando de mapas y estamos hablando de territorios personalizados, algo común que seguramente muchos de ustedes hacen es utilizar archivos espaciales. Pueden ser archivos KML, pueden ser archivos Shape, archivos donde ya están definidos de estos territorios y que ustedes normalmente ya usan en sus análisis. En el pasado, nosotros necesitábamos cargar cada uno de estos datos de alguna forma en Tableau, quizás a través de un archivo de texto plano, o quizás a través de una imagen que nosotros podamos cargar. Pero ahora, en Tableau tenemos la opción de crearnos directamente archivos espaciales. Por ejemplo, podemos buscar dentro de nuestros archivos espaciales información. En este caso, vamos a buscar información de Nuevo León. Estos datos que vamos a ver en un momento son datos que están disponibles en el sitio web del INEGI. Si conectamos a estos archivos Shape, nuestra pantalla de datos se ve similar, excepto que tenemos una nueva columna de geometría, en donde podemos automáticamente leer qué tipo de información está disponible en mi archivo espacial. Y basta con eso para nosotros, por ejemplo, arrastrar geometría a nuestra visualización. Y quizás podemos ver los nombres de todos los municipios que están disponibles o en los que Nuevo León está dividido. Esta es una de las ventajas de usar archivos Shape. Basta con cargar la información desde nuestro archivo para tenerla disponible ya en nuestro análisis. Pero otra de las ventajas de los archivos Shape es que pueden ir mucho más a fondo si nosotros necesitamos. Por ejemplo, usando el mismo sitio web del INEGI, vamos a conectarnos a otro archivo espacial. Este otro archivo tiene información respecto a diferentes geografías en las que están divididas las ciudades dentro de Nuevo León. Por ejemplo, podemos identificar cuáles son plazas dentro de nuestras comunidades, cuáles son escuelas, cuáles son áreas verdes, etcétera. Lo que podemos entonces es similar a lo que hicimos hace un momento, simplemente arrastrar geometría y tenemos disponibles ya cada una de nuestras versiones, cada una de nuestros polígonos. Vamos a, por ejemplo, dividirlos por nombre.
Y quizás también vamos a dividirlo por el tipo de área en la que estamos trabajando. Ahora, si nos queremos enfocar en algún lugar, vamos a quizás ver el centro de Monterrey. Podemos ver dentro de Monterrey todas las diferentes polígonos que ya han sido definidos por nosotros. Por ejemplo, áreas verdes. Por ejemplo, diferentes camellones. Quizás esto no es algo que me interesa en este momento, puedo excluirlo. Pero ahora es fácil identificar cuáles son escuelas, cuáles son plazas, mercados, etcétera. Y todo esto básicamente definido ya en nuestro archivo Shape. Por cierto, si ustedes no han utilizado otras capas de mapas, noten que podemos complementar este análisis agregando, por ejemplo, las calles, lo que nos permite ver de mejor forma en qué lugares están estos polígonos y cómo se representan en la ciudad. Ahora, si notan lo que hicimos hace un momento, fue al momento de excluir los camellones, fue crear un filtro. Los filtros son útiles porque nos permiten enfocar nuestro análisis en áreas específicas. Sin embargo, a veces cuando nosotros enfocamos nuestro análisis en estas áreas específicas, nosotros estamos quitando el contexto del resto de nuestros datos. Si nosotros nos enfocamos únicamente en los camellones, por ejemplo, estamos dejando de ver el resto de información que está proveída por todos estos otros tipos de elementos geográficos. Es por esto que hemos incluido en Tableau la funcionalidad de resaltar nuestra información. La forma en la que hacemos esto es, por ejemplo, seleccionando una de las leyendas o los campos que están disponibles en la visualización y marcando la opción de mostrar marcador de resaltado. Lo que esto hace es mostrar un campo de texto similar a un filtro. Sin embargo, noten que lo que este campo de texto nos permite es mirar la información relevante manteniendo el resto de la información en la visualización. Por ejemplo, si quiero ver las escuelas, puedo ver todas las escuelas, pero sigo pudiendo ver los demás campos geográficos que están disponibles en mi análisis. No los excluí, simplemente estoy resaltando las cosas que son claves para mi análisis. Esto, como decíamos, nos permite explorar ciertas áreas que nos interesan, manteniendo el contexto que nos dan el resto de datos. Y así mostrando y así utilizando nuestro conector a fuentes de datos espaciales y nuestro elemento para resaltar datos, podemos rápidamente explorar información que viene en archivos Shape, que nos permiten ir de cosas generales como municipios en todo Nuevo León, hasta cosas muy específicas como diferentes elementos geográficos dentro de una ciudad. En el libro de trabajo que podemos compartir después de esta sesión, ustedes pueden encontrar el vínculo a la página donde descargamos estos archivos Shape y la información se encuentra disponible para todas las entidades en México, pero entidades en toda Latinoamérica tienen similares sitios web donde pueden obtener archivos Shape o KML listos ya para su análisis. Ahora, hasta el momento ya hemos hecho varios análisis utilizando varias de las funcionalidades y conexiones nuevas que tenemos disponibles. Y como saben, una forma muy útil de consolidar toda esta información es utilizando un dashboard. Desde Tableau 10 en adelante hemos creado diferentes funcionalidades específicas para dashboards, algunas de las que vamos a ver en este momento. Para empezar, iniciemos creando un dashboard. En este dashboard vamos a agregar, por ejemplo, nuestro análisis de cuotas
con el que empezamos. Vamos también a utilizar nuestros territorios. Y finalmente complementemos esto con nuestra tabla de KPIs. Si notan, la información que conforme vamos agregando trae todas las leyendas como suele suceder. En este caso, vamos a eliminarlas para dejar nuestro análisis o nuestro dashboard enfocado en nuestros análisis. Una vez que tenemos nuestro dashboard listo, algo que muchas veces solemos dejar para después o solemos olvidar es darle cierto formato. Por ejemplo, quizás quiero resaltar mis títulos. O quizás quiero darle un título en general a mi dashboard y cambiar el formato de todas de todos los textos que tengo en mi dashboard. En versiones anteriores, esto solía ser un proceso muy manual. Tendría que hacer este cambio por cada una de mis visualizaciones, por cada uno de mis campos de texto. Sin embargo, lo que podemos hacer ahora es ir a formato y dar un formato a todo el libro de trabajo. Lo que esto nos permite es controlar todas las fuentes de datos y líneas de referencia que utilizamos en nuestro libro de trabajo, independientemente de en qué visualización estén. Por ejemplo, quizás le queremos dar un título a todas las hojas de trabajo. Para el título le queremos usar otra fuente y quizás queremos hacerlas que estén resaltadas. En un par de clics hemos controlado el formato de todas nuestras visualizaciones. No solamente que podemos controlar el texto, si nosotros vamos a Dashboard, también podemos controlar el formato de todo el dashboard. Por ejemplo, quizás queremos, para resaltar los títulos, darles un sombreado de un color gris. Con un clic definimos el formato de todas nuestras visualizaciones. Y si mostramos el título, podemos hacer algo similar. Podemos afectar tanto la fuente. Por ejemplo, vamos a usar un color blanco y lo vamos a resaltar sobre un fondo oscuro. Lo que esto nos permite es formatear mucho más rápido nuestros dashboards y nuestros libros de trabajo en general. Y esto al final va a hacer que nuestros dashboards estén más limpios, sean quizás más fáciles de usar para nuestros usuarios finales. Y lo podemos hacer mucho más rápido, algo que quizás era una de las limitantes en versiones anteriores. Y en este caso lo que hemos hecho, por ejemplo, es definir nuestro dashboard que está enfocado en Tableau 10. Pero el formato muchas veces no solamente depende de colores y de texto, sino también depende del dispositivo que estamos utilizando para acceder a nuestra información. Este esquema que podemos ver ahora quizás funciona bien siempre y cuando estamos utilizando una computadora o una pantalla grande o quizás una tablet. Pero ¿qué sucede si nosotros estamos utilizando un teléfono? Probablemente va a haber demasiada información como para mostrar todo en el mismo formato en un teléfono. Es por esto que desde la versión 10 de Tableau hemos creado la vista previa de dispositivos. Si nosotros damos clic en este botón, nosotros ahora podemos ver cómo se vería esta información en una tablet, en un teléfono o en general en una computadora. No solo eso, sino que nosotros podemos definir disposiciones específicas para cada dispositivo. Por ejemplo, si estamos utilizando una tablet, podemos añadir una disposición. Y puesto que una tablet es bastante similar al tamaño de un monitor, podemos cuadrar toda la información. Noten que en realidad esto no afecta demasiado. Pero ¿qué pasa si nosotros vemos esta información en un teléfono?
la pantalla de un teléfono es mucho más pequeña y entonces este esquema en realidad no funciona. Incluso si yo sé que la mayor parte de mis usuarios utiliza, por ejemplo, un iPhone, podemos ver exactamente qué es lo que se va a ver y podemos ver que vamos a tener que forzar a nuestros usuarios a que hagan demasiado scroll a la derecha y hacia abajo. Es por esto que nosotros podemos añadir una disposición para un teléfono. Y esta disposición nosotros la podemos controlar. Por ejemplo, queremos que se ajuste únicamente el ancho. Y ahora podemos controlar cómo se despliega en un teléfono. Vamos a subir cuota, quizás es lo más importante. Vamos a hacer que ocupe la parte superior. A continuación, nuestros KPIs. Vamos a hacer que ellos ocupen la información después de cuota. Y al final, nuestro territorio. Noten que ahora el esquema que hemos optado a usar permite al usuario hacer un scroll hacia abajo, que es un reflejo en el que estamos mucho más familiarizados al usar un teléfono. Estamos familiarizados a usar newsfeeds, entonces hacer un scroll hacia abajo es fácil y es algo que el usuario ya está acostumbrado a hacer. Ahora, en un solo dashboard, nosotros tenemos tres diferentes esquemas. Un esquema de una laptop o computadora, un esquema de una tablet y un esquema de un teléfono. Todos disponibles en un solo dashboard, de tal forma que no tenemos que controlar diferentes dashboards que nosotros pudiéramos tener. Así, un par de las funcionalidades claves que hemos agregado al trabajar con dashboards son, por un lado, las opciones de formatear diferentes elementos con una sola acción, tanto dentro de un workbook como de un dashboard, pero también crear diferentes layouts o diferentes disposiciones para cada uno de nuestros posibles usuarios que acceden a través de una laptop, una tablet o un teléfono, por ejemplo. Y quizás una pregunta que es clave que solemos tener aquí es, bueno, y ahora que he creado todas estas disposiciones, ¿cómo puedo hacer que mis usuarios puedan acceder a ellas? Como ustedes saben, una forma muy útil y fácil de compartir nuestra información que hemos creado en Tableau es utilizando el servidor de Tableau. Vamos, por ejemplo, a utilizar un servidor interno, en este caso, en donde nosotros vamos a publicar este libro de trabajo. Noten que a pesar de que tenemos diferentes conexiones a diferentes fuentes de datos, podemos crear un extracto. Lo que está sucediendo ahora es que la conexión se está haciendo a estas diferentes fuentes de datos, tanto SQL como Excel, en este ejemplo, y se está creando un solo extracto. Y ahora, al publicar este libro de trabajo, vamos a darle el nombre de Power Up, Tableau 10. Lo que estamos haciendo es compartiendo esta información con el resto de usuarios a través del servidor de Tableau. Y si alguna vez ustedes quieren probar, bueno, cómo se verían mis dispositivos en el teléfono ahora que los he publicado, lo pueden hacer también en su browser. Por ejemplo, vamos a abrir nuestro dashboard. Noten que en mi computadora toma todo el espacio, como esperaríamos. Pero vamos a ver qué sucede si nosotros accedemos a través de nuestro teléfono. Vamos a cambiar el layout de nuestra pantalla, algo que parezca más un teléfono. Y vamos a refrescar nuestro libro de trabajo. Noten que ahora el nuevo layout que nosotros tenemos es similar al que habíamos definido para un teléfono. Y este es en realidad el esquema el que nuestros usuarios que acceden a través de Tableau Mobile o a través del browser de su teléfono verían y con el que es mucho más fácil interactuar.
Si notan, no hemos tenido que cambiar nada de nuestro proceso actual. Seguimos analizando en Tableau Desktop, publicamos en Tableau Server y la información está disponible para nuestros usuarios independientemente del dispositivo a través del cual decidan acceder a Tableau. Y estas son algunas de las funcionalidades nuevas que queríamos compartir con ustedes. Sin embargo, les mencionábamos al principio que hay muchas, de hecho cientos de funcionalidades que están disponibles cuando ustedes utilizan Tableau 10 o superior. Si ustedes quieren revisar más de estas funcionalidades, pueden entrar a nuestra página web. En nuestra página web tenemos páginas independientes para cada versión, por ejemplo, nuevas funcionalidades en Tableau 10. Hay varias de las que revisamos hoy. También tenemos funcionalidades disponibles para la versión 10.1 y 10.2. De hecho, antes de liberar cualquier versión, nosotros hacemos ya mostramos una vista previa de lo que viene en Tableau. En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que viene en Tableau 10.3? En Tableau 10.3, una de las funcionalidades claves, por ejemplo, es crear alertas. Podemos, por ejemplo, también crear conexiones a archivos PDF. Y algo que si ustedes están utilizando Tableau Online es también clave, utilizar el Tableau Bridge. Ahora, utilizando el Tableau Bridge, podemos hacer conexiones en línea, directas, a bases de datos que están en su intranet desde Tableau Online. Todas estas funcionalidades también están disponibles ya si ustedes deciden unirse al programa beta de Tableau, en donde pueden probar cualquiera de nuestras versiones nuevas conforme vayan saliendo. Pero por ahora, y puesto que queremos dejar algunos minutos para responder preguntas específicas que ustedes puedan tener, vamos a dejar este libro de trabajo en pantalla. Como les decíamos, es algo que podemos compartir después de esta sesión, al igual que la grabación. Y si quieres, Eric, podemos pasar a la parte de preguntas y respuestas. Perfecto. Muchas gracias, Santiago. Déjame revisar el chat. Tenemos una pregunta de Jesús Acevedo. Pregunta que, por ejemplo, tú mostraste lo de mapas en donde viene los mercados, o sea, se hace un highlight en cuanto a los mercados, los cementerios, cuántas plazas comerciales, pero ¿qué pasa si yo quiero ver, lo quiero ver en el mapa, pero también quiero que me despliegue la cantidad? ¿Cómo se puede hacer eso? Es una muy buena pregunta. Si regresamos, por ejemplo, aquí a nuestros, pueden ser municipios o, por ejemplo, en este caso, como mencionábamos, los diferentes tipos geográficos. Recuerden que esta conexión a archivos de espaciales no es diferente a ninguna otra conexión de un archivo. Si nosotros regresamos a nuestra fuente de datos, nosotros todavía tenemos la opción de añadir fuentes de datos. Por ejemplo, añadir esta información extra que representa, como decíamos, no sé, por ejemplo, las ventas de cada uno de estos lugares. Podríamos crear esa conexión y hacer un join, similar a lo que haríamos antes, y decidir si hacemos ese join por el nombre de la geografía o el tipo de la geografía, etcétera. La funcionalidad de crear cross database joins o conexiones a través de diferentes fuentes de datos, en este caso nos permite complementar nuestro archivo espacial con información que viene de otro lugar. Ok. Perfecto. Otra pregunta. ¿Quieres agregar más a esa pregunta, Santiago? No, básicamente es la forma en la que lo harías. No sé si después, si hay alguna duda extra de eso. Ok, déjame ver. Según yo no. ¿Cuándo se libera la versión 10.3 para server? ¿Tú sabes, Santi? A mí no me han dicho.
La versión beta está disponible ya. Si ustedes quieren empezar a probarla, pueden suscribirse al programa beta y empezar a probar tanto Tableau Desktop como Tableau Server. Pero para la versión pública oficial todavía no tenemos una fecha. Normalmente después de que llegamos a beta 3, suele ser un par de semanas después. Entonces no debemos estar mucho más lejos ya. Perfecto. Otra pregunta. Con las Ujú. nuevas funcionalidades que se mostraron, ¿se puede calcular, por ejemplo, el porcentaje de superficie en Monterrey que corresponde a escuelas? Buena pregunta. En realidad depende, normalmente la información que tuvieras en tu shapefile quizás te podría ayudar ya con eso. Si regresamos a nuestro shapefile, a nuestra conexión a shapefiles, podemos ver que hay diferente información que viene disponible. Am, Actualmente podemos dibujarlas, pero no tenemos cálculos que se pueden hacer sobre estos polígonos, por ejemplo. Pero si tu shapefile lo puede calcular ya, entonces tú lo verías disponible como cualquiera uno de estos campos, como cualquiera de estos campos, y utilizarlo en tu visualización. Entonces, por ahora sigue siendo algo que quizás tú quieres calcular en tu shapefile y después y después mostrarlo en Tableau. De hecho, el INEGI, ah, veo que complementas, Jairo. De hecho, el INEGI muestra tiene otras fuentes de datos disponibles en su sitio web, en donde quizás, si notas, cada una de estas, ah, cada una de estas geometrías tiene una clave. Tú puedes hacer join de estas claves con esas otras fuentes geográficas y entonces acceder a otros de sus metadatos. No he revisado si alguno de esos es un área, pero podrías quizás encontrar una que responda a eso por ti. Sí, perfecto. Tenemos a alguien que ha estado trabajando con códigos de latitud y longitud, Ujú. pero está intentando utilizar esos códigos, los códigos de Google Maps, y no ha logrado que Tableau reconozca dichos códigos. Eh, ¿Sabes si podemos hacer eso, Santiago, nosotros con Tableau? Quizás tendríamos que revisar más a fondo el problema en particular, pero me parece que la extensión del archivo de Google que quieres utilizar es un KML, punto .kml. Entonces, no sé si es a lo que estás utilizando, pero ah, los, la funcionalidad de ese archivo KML sería que tú verías en Tableau es similar a esta de Shapefile. Entonces, si no has intentado esa parte, quizás vale la pena darle una ojeada a ver si se puede exportar y cargar después de ese archivo KML. Ok. También nos preguntan que si puedes hablar un poco más sobre la funcionalidad de alertas. Claro, Igual el concepto, ¿no? ajá, claro. En realidad, como les decías, la parte de alertas está basada en la versión 10.3, entonces es algo que va a venir o si lo quieren probar en adelante funciona. Pero noten que quizás aquí podemos ver cómo se escribe cuál es la base. Si notan, en la nueva versión de Tableau Server vamos a tener un pequeño botón de alerta en la parte superior. Cuando nosotros damos clic en ese botón de alerta, ah, siempre y cuando nosotros tengamos un eje en nuestra visualización, nosotros le podemos dar un límite a ese eje. Por ejemplo, queremos crear una alerta que cuando el número al que queremos llegar ah, sea alcanzado por nuestro número actual, se envía una notificación a diferentes personas. Si ustedes utilizan suscripciones en Tableau, está basada en esa funcionalidad. Se enviará un correo electrónico a las personas que tú decidas, siempre y cuando se cumpla esa condición. Y tú puedes especificar si es que esa condición se envíe una sola vez, si se envía una vez por semana o se envíe una vez por día. Tienes diferentes opciones para hacer eso. Entonces, la idea es que tú especifiques en Tableau Server cuál es, ah, cuál es el límite al que quieres llegar. Y una vez que llegas a ese límite, te llega un correo electrónico. Sí. Otra pregunta. Ujú. Cuando realizas los joins, que si puedes explicar la parte donde enlazaste la cuota con el fix, y si quieres más opciones de filtro, ¿cómo lo haríamos? Am,
Yo creo que Quizás es la... necesito un poco. Ajá. Dime. déjame te copio aquí la pregunta. Okay. Espérame. Everyone. Ya lo puse en el chat. Okay. Bueno, sí, lo que hicimos al momento de crear la cuota, el cálculo de cuota, es noten que usamos un cálculo LOD o Level of Detail o nivel de detalle. ¿Por qué tuvimos que hacer eso? Porque si recuerdan, tenemos en nuestra base de datos de compras, tenemos información de cada una de nuestras transacciones. Hay muchísimas transacciones que suceden todo el tiempo. Sin embargo, la cuota es algo que no se asigna por transacción, es algo que se asigna por persona. Una persona tiene que llegar a una cuota basado en un sinnúmero de transacciones. Por tanto, no queremos duplicar esta cuota por cada transacción. Queremos que sea un solo número por persona. Es así que lo que podemos hacer en nuestro cálculo es indicarle a Tableau eso. Nosotros queremos que por cada gerente regional, la forma de especificar eso es utilizando un fixed. Fixed lo pueden leer como por cada gerente regional, quiero ver un solo número. En este caso quiero ver el máximo de la cuota. Puede ser el mínimo en ese caso también, o el promedio. En todo caso va a ser lo mismo. Pero estamos haciendo que no se multiplique ese número, sino que simplemente se genere un número por gerente regional. Si nosotros tuviéramos la información de cuota no solo especificada por gerente regional, sino por algo más, por ejemplo, por gerente regional y por región, nosotros podemos agregar diferentes dimensiones. En este caso, un gerente regional está atado a una región, por tanto no afecta en nuestro cálculo, pero podemos agregar diferentes dimensiones hasta llegar al nivel de detalle que necesitamos. Las expresiones LOD son súper útiles para diferentes casos de uso, pero son un tema que requiere quizás explorarlo un poquito más. Si buscas en nuestro sitio web expresiones LOD, vas a encontrar diferentes recursos que te pueden ayudar. Pero la idea es que tú puedas seguir agregando más dimensiones conforme necesites hasta llegar al nivel de detalle que requieres. Santiago, me preguntan que si podríamos explicar un poco más de la opción de mandar reportes a correos en específico, no de alertas, sino definir una lista y mandar a esa lista. O sea, mandar tu tablero a una lista de como suscripción, ¿no? Claro, si regresamos, vamos a regresar aquí vamos a regresar al servidor de Tableau. En el servidor de Tableau, noten que podemos tener diferentes proyectos y en este caso el que acabamos de publicar. Pero dentro del servidor de Tableau, una de las cosas que tenemos es la opción de crear suscripciones. Tú puedes suscribir, si tú eres un administrador, puedes suscribir no solamente no únicamente a ti, sino también puedes suscribir a otras personas. Entonces, si tú tienes un grupo de personas a las que quieres que este libro de trabajo llegue, puedes utilizar, y eres un administrador, puedes hacerlo. De lo contrario, puedes suscribirte únicamente a ti mismo. Estas suscripciones pueden ser en base a diferentes horarios que tu administrador definió. Entonces, si tu administrador define estos horarios, tú puedes utilizarlos para enviar estas suscripciones. Finalmente, puedes especificar cuál es el título con el que va a llegar y cuál es el correo del que va a llegar. Entonces, por ejemplo, quiero que llegue desde mi correo electrónico y va a ser enviado hacia diferentes personas a las que yo decida. Estas suscripciones son muy útiles si es que tú quieres enviar suscripciones hacia usuarios que ya existen en el servidor de Tableau. Es decir, todos estos usuarios necesitan una licencia. La razón de esto es que la suscripción va a tener un vínculo
al servidor de Tableau. Por tanto, necesitas que ese usuario, al dar clic, pueda ir pueda regresar al servidor de Tableau para ver la información. De lo contrario, va a ser una imagen estática. Entonces, en efecto, la idea aquí es que tú puedas suscribir a otras personas siempre y cuando tengan ya una licencia. Así es. Perfecto. No sé si alguien más tenga una duda. Todavía tenemos 4 minutos. Ok. Pregunta Irlanda que si puede ser solamente una vez el envío. Una vez, Sin que, digamos que o sea, que si lo pones que se lo envíes el martes, que no se lo esté enviando todos los martes. puedes definir, va a depender un poco nuevamente de tu administrador. En horarios, tú puedes definir qué frecuencia sea. Quizás yo quiero que este horario sea únicamente mensual o únicamente semanal. Cada martes puedes decir qué tan frecuente sea. Si quieres que sea una única vez, quizás la parte de alertas es donde te va a ayudar. En alertas, como hablábamos hace un momento, puedes controlar si se envía una sola vez, si se envíe, ah, si se envíe una vez cada semana, una vez cada mes, pero dentro de esa parte sí está la opción de mandarlo una única vez. Entonces, yo creo que en la versión 10.3 vas a poder hacer eso. De lo contrario, puedes solicitar que creen un horario, quizás mensual, donde se envíe una única vez este reporte. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya nos... Ok, que se pueden crear mapas de calor, heat maps. En tablas siempre lo hemos podido hacer, de hecho es muy similar a lo que creamos aquí en un KPI. Básicamente basta con, por ejemplo, si regresamos a nuestro KPI, quizás elegir qué es lo que nos interesa. Vamos a suponer que nos interesa ver qué ganancias obtenemos. Y puedes dividir esto tanto como necesites, quizás por país y quizás también por subcategoría. Y incluso aquí quizás puedo ir quitando esto. Puedes ir creando heatmaps basados en tablas sin problema. En versiones futuras también, si lo quieres hacer sobre un mapa como tal, es decir, en un mapa como este, ahora mismo de hecho ya lo puedes hacer si tienes algo existente, como por ejemplo ciudades, puedes utilizar un círculo para irlo revisando, pero hay funcionalidades nuevas. No sé si está en la versión 10.3 ya, que te permiten ir todavía, llevarlo un paso más allá. Pero Sí. no sé si con Heatmaps esto ya es a lo que estabas buscando. Ok, perfecto. Bueno, entonces yo creo que esa ya sería la última pregunta. Si tienen más dudas, les dejo mi correo para que me envíen sus dudas y además temas que les gustaría que veamos en sesiones futuras. Acuérdense que esta hora es para ustedes. Entonces siéntanse libres de mandarme un correo de Eric, me interesan estos 3 temas y de ahí Santiago y yo podemos trabajar en algo. Y además, recapitulando, pues vimos varias funcionalidades nuevas que tiene Tableau. Si no cuentan con la última versión, pues piensen en qué les podría ayudar a estas nuevas funcionalidades para que se animen a actualizar la herramienta y a los que ya lo tienen, pues también decir, oye, pues qué otro tipo de análisis puedo hacer o cómo Tableau me puede hacer la vida más fácil, ¿no? Con todas estas nuevas funcionalidades. No sé si quieras tú comentar algo, Santiago. No, como les mencionaba al principio, en realidad parte de nuestra misión es mantenernos al frente de la innovación. Como les digo, hay cientos de funcionalidades nuevas. Hoy tratamos de cubrir algunas que son más importantes, pero entendemos que cada uno de ustedes tiene sus propios casos de uso, sus propios análisis que necesitan hacer.
Por tanto, vale la pena si ustedes quieren que le den una ojeada a estas páginas. Quizás haya otras funcionalidades que les interesen, pero una de las ventajas de mudarte a las versiones nuevas de Tableau es que estás sacando el máximo provecho de tu inversión. Ah, no solamente, tener lo que ya usas, sino también mantenerte al frente de el análisis y de la analítica en general. Entonces, yo simplemente a veces lo vería como sacarle el máximo a lo que ya he invertido dentro de Tableau. Así es. Nomás para recordarles, les vamos a enviar la grabación, les vamos a enviar los board books. Yo creo que dentro de lo más seguro que el día de mañana ya les estará llegando un correo con toda esta información. Y pues quiero agradecer a Santiago por habernos acompañado a esta sesión y a ustedes por todas sus dudas y su tiempo. Eh, Gracias a todos y estamos en contacto. Hasta luego. Saludos. Gracias, Eric. Hasta luego. Gracias.